Saludos, amigos y amigas! Hola. Сегодня мы будем делать реакцию на los 9 estados de Estados Unidos con más mexicanos. Amigos, es muy interesante dónde viven más mexicanos en Estados Unidos. Por ejemplo, yo puedo imaginar que en Utah, California y Texas viven muchos mexicanos, porque antes estos territorios fueron los mexicanos. Por eso ahora muchísimos familiares, muchísimas familias mexicanos viven en estos estados. Yo estoy seguro que estos tres estados son con más mexicanos de verdad. Y además yo creo que es por la frontera que está ahí. Por eso es lógico, ¿no? Que más mexicanos viven más cerca de la frontera porque es más fácil de venir y de regresar a su país. Y además hemos visto un vídeo sobre la ciudad donde viven muchísimos mexicanos y es ciudad como mexicana, ¿sí? Pero es muy interesante porque en 9 estados viven tantos mexicanos. ¿Y qué estados son? Vamos a ver este vídeo y conocer más. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Bendito México. Y es muy buen canal con muchos interesantes vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Y es que tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo por allá en 1848, que puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, el país latino se dio cerca de 2.378.539 kilómetros cuadrados, que ahora representan los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, y partes de Nuevo México, Colorado y Wyoming. Así, los mexicanos de esas tierras, unos 27.500, se convirtieron en extranjeros y tuvieron que adaptarse a un nuevo país. Tiempo después, llegó la primera gran ola migratoria que aún sigue en la actualidad. Por lo que, según data de la ONU, te presentamos los estados de Estados Unidos con más mexicanos. Así que sin más, comencemos. La población latina de Nevada, un estado del oeste de Estados Unidos y que representa el Nombre español. total, aumentó significativamente de 53.879 personas en 1980 a 716.501 ¿Cómo creció? Sí, de verdad. nacional. Este lugar tiene el quinto porcentaje más grande de latinos, con los mexicanos ocupando un lugar más que destacado. Adicionalmente, Nevada posee también el mayor número de inmigrantes no autorizados como porcentaje de la población total, pero al mismo tiempo, estos han logrado tremendos avances en la política electoral dentro de los poderes legislativo y ejecutivo, con una influencia apabullante en todos los sectores de la sociedad. Las Vegas está en Nevada. No sabía. No sabía. No conozco bien Estados Unidos. y sus estados. Es mucho. En la región oeste del país es el hogar de los hispanos originales de Estados Unidos. Este incluso se llama México. Nuevo México. Boulevard, un tramo de lo que hace más de 500 años fue el Camino Real y que unía la Ciudad de México con Santa Fe cuando España controlaba este territorio. Y de acuerdo con los estudios de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el 45% de los más de 2 millones de habitantes se identifica como hispano, con los mexicanos representando 590.890 personas de este total, considerándose así como el estado más latino de toda la nación norteamericana. Washington, uno de los estados con mayor producción de alimentos de la nación, depende en gran medida de su creciente población. Mira, es bastante lejos de la frontera, ¿sí? Sí. Aproximadamente 1 de cada 7 residentes de Washington es nacido en el extranjero. Más de la mitad de los agricultores, pescadores y forestales del estado son inmigrantes. Y particularmente un grupo indígena importante en el estado es el pueblo mixteco del estado mexicano de Oaxaca, que a menudo realiza los trabajos agrícolas en todo el territorio y que se han convertido en una fuerza indispensable. Históricamente, se conoce que los primeros mexicanos en la región del centro norte de Washington fueron los braceros llevados a Wenatchee, Okanogan y luego a Quincy para trabajar bajo contrato durante la Segunda Guerra Mundial.
Así, a finales de la década de los 40, se asistió a la llegada a la región de familias mexicoamericanas que procedían del sur de Texas, siguiendo las rutas migratorias establecidas en la década de 1920 hacia el noreste del Pacífico. Hoy, en total, más de 601.768 mexicanos Es mucho. viven en Washington, la Wow. capital Solo de en la un zona estado, estadounidense. sí. ¿Conoces a alguno de ellos? Es muchísimo, de verdad. Florida. Al sureste de los Estados Unidos y la cuarta economía más importante del país, es increíblemente atractiva para los latinoamericanos. Florida y Miami, ¿no? Que históricamente Creo ha que sí. representado una puerta de entrada para aquellos que huyen de situaciones precarias, incluyendo cubanos y por supuesto a los mexicanos. Y no por nada, Miami es la ciudad con mayor porcentaje de población de origen hispano, con un 68.6% del total de los habitantes. En toda Es la Miami, metrópoli. parece, acá con un poco. Sí, Y es que culturalmente pensaba lo mismo. México aún puede estar muy lejos de la mezcla mayoritariamente cubana y caribeña de Miami, pero estos números han estado creciendo enormemente desde las últimas 2 décadas, gracias a que muchos consideran que el estado es un destino estadounidense más atractivo y más cercano que California o Texas. De esa forma, actualmente se estima al número de mexicanos en Florida en un total de 629.700 También muchísimo. También muchísimo, sí. personas. ¿Te De gustaría verdad parece que la mitad de Estados Unidos son mexicanos, ¿sí? El censo de Estados Unidos del 2010 Colorado también, nombre español. Sí. el grupo étnico más grande y uno de los temas Antes de aprender español yo no sabía que Colorado es palabra española, ¿sí? Uno de cada 5 residentes de Colorado es hispano, uno de cada 3 residentes de Denver y uno de cada 2 residentes del Valle de San Luis. Y es que como el primer y el más grande grupo no nativo en establecerse en Colorado, su presencia es esencial para la historia del estado, con los mexicanos estando a la cabeza de esta unión ancestral. Y además de las concesiones de tierras, la escasez de lana para los uniformes de los soldados estadounidenses durante la Guerra Civil atrajo el interés de los pastores de ovejas mexicanos. Y así, aprovechando una oportunidad, familias enteras se establecieron dentro del área del Valle de San Luis, creando pequeñas comunidades construidas para protegerse contra la posibilidad de un ataque de nativos americanos. Y con los años, estos se fueron integrando y actualmente son la representación de una encrucijada de culturas, entretenimiento, comida, música y festivales lleno del sabor del sur de la frontera. De esta forma, se reporta que los mexicanos en Colorado conforman una comunidad de 757.181 Casi 1 millón. Sí, es como una ciudad Una entera. ciudad grande. Los primeros mexicanos Illinois. que llegaron a Illinois eran en su mayoría artistas e itinerantes que se establecieron antes del cambio de siglo. Y a mediados y finales de la década de 1910, Chicago tuvo su primera ola significativa de expatriados mexicanos, integrada por hombres que trabajaban en puestos semicalificados y no calificados que se originaban en Texas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Mientras Chicago, con sus industrias robustas, ofrecía trabajos mejor pagados y más estabilidad que en el área agrícola, permitiendo el ingreso de esta población en las acerías del sur de la ciudad, específicamente las empaquetadoras de carne. Para 1929, Chicago era entonces el puesto de avanzada más grande para los mexicanos emigrados fuera del suroeste. Es por ello que este lugar, a pesar de no entrar en el top 3 de esta lista, es considerado un sitio fundamental en la creación de la conciencia colectiva sobre la cocina mexicana. Así, en la actualidad, se estima que Illinois alberga 1.602.400 Wow, madre personas mía. mexicanas. Vaya cifra. Más que Sí. cantidad de nuestra ciudad. Sí, de los mucho habitantes. más. Más de la mitad. La región oeste del país fue colonizado por España, pasando a control mexicano en 1821, cuando México se independizó y finalmente siendo entregado a Estados Unidos en 1848. Por su lado, en 1887 el ferrocarril llegó a Phoenix, la capital, lo que hizo más fácil de alcanzar y dio como resultado que más personas y familias se mudaran a la región.
Y a medida que avanzaba el siglo XX, la comunidad mexicana pasó de ser una parte importante de la población a convertirse en una minoría. Así, muchos de los nuevos residentes no estaban familiarizados con la cultura mexicana y practicaban la discriminación y apoyaban la segregación. Eventualmente, y después de muchas reformas, los mexicanos volvieron a ocupar espacios históricos de importancia y hoy es considerada una de las fuerzas políticas y económicas más relevantes de todo el país. Así, se estima que 1.668.668 personas de origen mexicano hacen vida hoy en Arizona. Dime si te mudarías a Arizona, ¿te parece atractivo este territorio? En palabras de historiadores, Texas, sí. Yo pensaba que ocupa primer lugar. ¿Y qué ocupa entonces en primer lugar? California Ah, sí. o Utah. hispano, dependiendo de la corrección política de la época, es tan esencial para definir la cultura del estado que a veces es imposible separar a Tex-Mex. Rodeo, chile, asado, rancho, fiesta, Me parece a México. comidas y eventos que ahora pertenecen a todos los tejanos sin importar el nivel social. Así, las relaciones entre México y Texas iniciaron oficialmente en 1836 con la firma del Tratado de Velasco que declararon al Estado Independiente de México. Hoy en día, Qué triste es. de estas dos superpotencias estimulan un intercambio de bienes y servicios que asciende a los 213,000 millones de dólares. Así, en Texas, casi el 50% de la población es hispana y la mayoría de ellos Casi 50%, wow. para un total establecido de 7.951.193. Imagínate cuántos mexicanos viven Sí, sí. en Texas. Madre mía. California. Todo Estados Unidos y la quinta más robusta del mundo de ser un país, fue parte del territorio mexicano hasta la guerra entre México y los Estados Unidos de 1846 a 1848. Eso ya te lo hemos contado. Y al término de este conflicto y como condición para la paz, la República Mexicana fue obligada a ceder el territorio. Así, California, indiscutiblemente, es uno de los estados más apegados a la cultura mexicana, por lo cual es imposible cuantificar cuán enorme ha sido la influencia de esta comunidad en la vida cultural, política y económica, siendo una fuerza demográfica incalculable. De esta forma, México hoy en día es el primer socio comercial de California, su primer destino de exportaciones con 15.6% del total y además es el segundo en importaciones. A su vez, la inversión mexicana directa es de 1.100 millones de dólares y en México operan 900 empresas con capital de este estado. Asimismo, la relación entre estas regiones trasciende al aspecto comercial y son lugares inseparables uno del otro. Es por ello que California se posiciona hoy como el estado de Estados Unidos con más mexicanos, gracias a un total de, escucha bien, 11.423.000. Es una ciudad muy grande en Rusia. Es casi capital. Sí. En California, te leo. Amigos, de verdad yo no imaginaba estas cifras. ¿Cuántos mexicanos viven en los Estados Unidos? Son solo 9 estados con más mexicanos, pero en general en todos Estados Unidos viven ¿cuánto? No sé, no puedo ni imaginar. Es difícil de Yo contar. creo que como 50 millones 50 de mexicanos, millones ¿no? por mínimo, amigos, es muchísimo de verdad. Es enorme cantidad, porque en México vive aproximadamente 129 millones de mexicanos y 50 millones viven en Estados Unidos. Imagínate qué cifra. Es la mitad de México vive en Estados Unidos. Sí. Wow. Y además, por ejemplo, puede ser que hay casos que los mexicanos que viven mucho tiempo en Estados Unidos ya tienen pasaporte de los estadounidenses y cuando nacen sus bebés son mexicanos de sangre, pero Sí. por ejemplo tienen pasaporte de los Estados Unidos y puede ser que estas personas no están en esta lista. Ah, puede ser. Pero los mexicanos que nacieron en Estados Unidos pueden tener dos pasaportes. sé. ¿O no?
Porque con México y Rusia tenemos acuerdo que los rusos que nacieron en México pueden tener pasaporte y mexicano y pasaporte ruso, dos pasaportes. Pero, por ejemplo, en España no se puede. En España tienes, o en Europa también en general, tienes que elegir un pasaporte. O quieres ser alemán, por ejemplo, o quieres ser ruso. Sí, esto yo sé, pero qué buena opción que se puede nacer un bebé en México y él va a tener dos pasaportes, y mexicano y ruso. Es muy bueno. Pero sobre Estados Unidos, yo no sé si existe esta opción. No sé. Pero 11 millones, amigos, nuestra ciudad ocupa 11 o 12 lugar de la lista con las ciudades más grandes de Rusia. Tenemos solo 1 millón de habitantes. Imagínate, 11 millones. Sí, pero es estado, no es la ciudad. Ah, ¿verdad? Es estado, ¿verdad? Sí. Pero para el estado también es muchísimo gente. Sí, también, sí. Pero son solo mexicanos. En este estado en general vive muchísima gente. Entonces los mexicanos viven como en una ciudad grande, sí. Sí, además Madre es mía. muy bueno para los mexicanos porque allí tienen muchísima gente de su país, sus Sí. paisanos. Amigos, sí, se puede encontrar comida, tradiciones, algunos conciertos también, sí, muchísimos shows mexicanos, es muy bueno. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.